Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Buenas noches. Bendiciones. ¿Cómo estuvo su día? Muy lindo. Agradeciendo Muy por todo. bien. Yo- ¿Quiénes estuvieron en la clase de ayer? Amén. Háganme una señita, háganme saber quiénes estuvieron en la clase de ayer. Recuérdenme quiénes estuvieron en la clase de ayer. Yo, Bueno, hermano. la hermana Giomer. Lo siento, hermano, lo siento. Ah, tranquilo. ¿Y cómo les fue? ¿Sí hicieron la dinámica de la gratitud? Sí, Sí. Sí, y lo sigo Sí, haciendo. hermano, la hicimos. Y bueno, Muy ¿y cómo bueno. les fue? ¿Cómo fue la experiencia? Uf. Nos falta- Hermano, una experiencia muy buena porque a veces uno pasa cosas por alto, agradece como lo principal, pero hay cosas que uno cree que no es tan esenciales y sí, como el mirar, como el mirar, el coger, sí, esas cosas que uno como que las pasa por alto, pero gracias al Señor que caímos en cuenta a tiempo, de agradecerles todo lo más mínimo. Ok. Daniel, ¿cómo te fue con la dinámica? Sí, igual que la hermana Geomer. Caer en cuenta más de que son tantas, cosas que, o sea, puedes pasar todo el día y no hablar y no pensar en más nada, de agradecer todas las cosas que Dios nos da, ¿no? Lanita, ¿tú estuviste en la clase de anoche? sí, hermano, yo estuve anoche. ¿Y hiciste la dinámica? ¿Pudiste hacer la dinámica? Sí, la dinámica, y sí, me sentí muy bien, muy bien. Y gracias a Dios, hermano, por habernos puesto esa tarea. No era una tarea. Era para que hicieran el ejercicio nada más. No era una tarea. Sino que quería que nos compartieran la experiencia. Hermana Alba, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias a Dios bien, y a usted cómo me le va, pues. Muy bien, hermana, gracias a Dios. Oiga, Yo ¿cómo quiero está? aprender hablando paisa. paisa. Ya está hablando Ave paisa la María. hermana Alba, Yo vea. quiero hablar paisa, pues. ¿Usted de dónde es, hermana? Yo del Salvador. Ah, De la tierra de las yo de México. pupusas. Yo puedo Sí. hablar así como medio mexicano, pero como salvadoreño sí no se me da, no escucho Ay, mucho cipote. salvadoreño. Uy, tenía tiempo que no escuchaba la palabra cipote. Cipote. Cipote es jovencito, un Sí, sí, un niño. cipote. Uy, no, muchas gracias, hermana, por el piropo, por las flores, eso de jovencita, María. Cipote, un chamaquito. Sí. Hermana, ¿y hiciste la dinámica de la gratitud? Sí. Sí, es ¿Y que cómo? yo ya la venía haciendo, hermanito. Yo no le Sí, comenté. ese qué día, bueno. pero yo ya la Bueno, estaba ahorita haciendo porque sé que somos bastante pidigüeños, como decimos, y no tan agradecidos. Entonces yo ya tenía un tiempecito de estarlo haciendo y la verdad es como una fragancia, siento yo, el levantarse o antes de levantarse, si es posible hacerlo. Bueno, ahorita les voy a contar a todos, pues, al resto, de qué se trata esto. Y les vamos a invitar pues también a ustedes a que la hagan. Los que lo quieran hacer, pues obviamente no es una obligación. Pero si ustedes toman esto como costumbre, ustedes van a ver que el día van a ser mucho mejores. Las cosas van a ser muchas más llevaderas. ¿Cierto? Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia ya. Vamos a entrar en materia en lo que estamos estudiando. Cómo tratar con el pecado en la iglesia. Estamos en la unidad número 3 y es un caso de pecado dentro del pueblo de Dios. Y estamos en el texto de 1 Corintios capítulo 5. Estamos en la primera parte, que es versículos 1 al 5. Y resumiendo esto, pues Pablo se maravilla, se asombra, se extraña el adjetivo que ustedes quieran colocar, porque era de dominio público, era de conocimiento público, que había alguien viviendo en pecado dentro de la congregación. Y había un pecado de connotación sexual, había una fornicación allí, y era algo pues más que escandaloso, porque era que un muchacho tenía por mujer a la madrastra, ¿cierto? Y la congregación sabía, la iglesia en Corinto sabía, pero al parecer ellos estaban muy tranquilos, ellos estaban muy, no, esto, pues nosotros tenemos la mente muy abierta
nosotros somos muy amorosos, nosotros recibimos a la gente tal cual están. Y eso suena bonito. Suena bonito, hermano. De verdad que suena muy bonito, pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña de que nosotros estamos ahí, pues, que nosotros podemos estar ahí, porque todos, cuando obedecimos el Evangelio, todos, absolutamente todos, estábamos en una condición de pecado, ¿cierto? Correcto. Muertos. El apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos recibe, en esa forma Dios nos recibe, en esa situación Dios nos recibe, pero ¿qué hace Dios con nosotros? Nos transforma. Por eso se habla de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Y el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, nos habla de cómo es ese vivir, ¿sí? En Romanos, en Corinto, nos dice, bueno, estén pendientes los unos, ayúdense los unos a los otros, y pone el ejemplo del cuerpo, ¿cierto? Pero en Efesios y en Colosenses dice, listo, el que hacía esto ya no haga eso malo, sino que cámbielo por un hábito bueno. Entonces siempre estamos viendo esa transformación, siempre está ahí esa transformación, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a los hermanos en Corinto, Pablo le va a decir a los hermanos en Corinto que él ya lo había juzgado. Les dice, efectivamente he juzgado. Aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Está Pablo desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7, 1 al 5? Mateo 7, 1 al 5 es donde le dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. ¿Qué piensan ustedes? Hermano, perdón, la forma de que Pablo estaba juzgando a la gente en Corintios no quiere decir que estaba contradiciendo la ley, estaba más bien era aconsejando. Lo que pasa, hermano, es que el texto es muy claro, porque el texto dice valga la redundancia, dice textualmente, yo ya he juzgado al que tal hizo. Sí, no es una recomendación, sino es una orden. Bueno, era un consejo que le estaba dando. No era un consejo. Pablo Es que lo juzgó. Lo que pasa es que uno no tiene por qué juzgar a nadie porque nosotros no somos jueces de nadie. Aconsejar. Pero sí podemos entrar a decirle al hermano, con amor y con cariño, mostrarle que él está fallando y que hay formas de buscar a Dios y encontrar a Dios, pero sin juzgarlo, sin decirle, vea, usted por eso está condenado. No, eso no es trabajo. Ya. Entonces Pablo se equivocó. No. Porque él dijo que, o sea, Pablo dijo, yo como ausente, pero como presente, he juzgado al que tal hizo. Sí, es necesario que haya liderazgo y que lo hagan. Aquí, hermanos, porque nosotros conocemos, nosotros lo hemos vivido, tal vez hasta también lo hemos dicho, hermano. Es que nadie es quien para que me juzgue a mí que me juzgue Dios. ¿Cierto? Amén. Hermano. Sí, hermano Pablo. Sí, no, recordemos que en el capítulo 4, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Él es un apóstol. Él es un fundamento en la iglesia que está empezando. Entonces, más adelante, el capítulo 5, habla de juzgar, de juicio, de estar juzgando, porque vamos a juzgar aún a los ángeles, dice la Escritura. Entonces, el juicio es correcto. El juicio es parte de inclusive de nuestro andar cristiano. Pero el problema, dice también Jesús, es que tenemos que juzgar con justo juicio, porque con la vara que medimos también seremos medidos. Y tengamos en cuenta, más adelante el apóstol Pablo, que podemos caer nosotros. Entonces tenemos que hacerlo con amor, pero el juicio es correcto. Pablo, como apóstol, perdón. Sí. Dale, hermano, dale, termina. Qué pena. No, como apóstol, pues él ya está poniendo ¿cómo se dice? Ya está marcando el precedente. Sí, también,
punto de vista. Él está haciendo juicio, primero porque es apóstol, segundo porque el caso en sí merece juicio. Merece juicio. Y hay que juzgar ahí dentro de la iglesia, porque es como para que sepa, para que, pues un precedente, como usted dice, para que sepa los hermanos que hay disciplina en la iglesia. No podemos hacer disciplina sin juicios. Ok, muy bien. Miren, Pablo no está negando la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús dice no juzguen para que no sean juzgados, está hablando de ese tipo de juicio amañado, acomodado, injusto, donde yo señalo al otro cuando yo hago lo mismo o hago cosas peores. ¿Sí? Ahí es donde Jesús dice en Mateo 7, no juzguen para que no sean juzgados. Sin embargo, nosotros, en la definición más básica de juzgar, nosotros sí juzgamos. Porque nosotros sabemos que hay cosas buenas, y si hay cosas buenas, obligatoriamente tienen que haber cosas que Malas. Y ahí malas. juzgamos. Y ahí juzgamos. Solamente que nosotros tenemos que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Una cosa es yo juzgar de acuerdo a mis conceptos preconcebidos, de acuerdo a mi intuición, de acuerdo a... Mire, nosotros podemos juzgar justamente un hecho. Lo que nosotros nunca podríamos juzgar sería una intención. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Mire, se lo voy a explicar. Yo sé que a ustedes no les gusta el fútbol. Yo sé que nunca ven fútbol. PSG, Yo sé que nunca ven fútbol y ya Ferni cuando ve fútbol eso es una gordo, Dios mío bendito. A ver, en el reglamento del fútbol dice que el fútbol se juega con los pies. El único que puede jugar con las manos dentro del área es el arquero. Pero cuando el balón le pega en la mano o la mano le pega el balón dentro del área de un defensa, de un mediocampista, se sanciona con un tiro penalti. Ahorita, la FIFA hizo un ajuste al reglamento porque entonces quedaba algo y era que el árbitro tenía que juzgar la intención del que metió la mano. Correcto. ¿Tenía la intención o no tenía la intención? Correcto. A ver, ¿dónde venden intenciómetros? ¿Cómo medimos la intención? ¿Cierto? Solo Dios. Solo Dios, el árbitro no es Dios. Entonces, la FIFA dice, para evitar todo eso, si el balón le pegó en la mano, amigo, cobre falta, cobre mano. ¿Cierto? El hecho, nosotros podemos juzgar el hecho. Lo que yo no puedo juzgar es la intención o motivación con la que la persona lo está haciendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no, mi capacidad mental, mi capacidad espiritual es limitada. Yo no sé la motivación que tiene cada uno de ustedes, ni para las cosas buenas ni para las cosas malas. Muchas veces ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Muy bien, Daniel. Va. Voy a hacer un juicio a priori aquí en el ejemplo. Yo puedo decir que todos ustedes se reúnen cada noche con nosotros porque ustedes tienen el propósito de alabar a Dios. Amén. Amén. Ahora, Amén. ¿podría algún hermano conectarse con otra intención? Sí. Sí. Ya, No. claro que sí. Claro. Con la Sí. intención de solo aprender o de escuchar o criticar. O criticar, o simplemente para que no me digan, ay, ¿usted por qué no se reúne? Exacto. Ajá. Exacto. ¿Y quién puede juzgar esa intención? Dios. Solo Dios. Solo Dios. No, o sea, sabemos que Dios, pero de nosotros, ¿quién puede juzgar esa intención? Nadie. Cualquiera. Nadie. No, hermano Augusto, ninguno puede juzgar la intención. O sea, yo no le puedo decir que la intención se conecte a usted. Yo no la sé. conocemos la mente. Pero puede ser un juicio personal. Por eso, ahí, a eso es a lo que nosotros, a lo que el Señor nos dice, ustedes no juzguen.
nosotros no juzgamos las intenciones, pero cuando hay un acto en concreto, hay un hecho en concreto, pues nosotros tenemos que decir, pues bueno, y si no es bueno es que... Si somos llamados a llamar lo bueno, bueno y lo malo, malo, no, estamos juzgando. Mira la pregunta. Hay un hecho en concreto. Si no es bueno es que... Malo. Malo. Y es pecado. Malo. No hay otra. Es más o menos. No es un arrocito en bajo. Pero Entonces, yo sí creo, hermano, que el objetivo, ok, hay que juzgar y el objetivo es restaurar, ¿verdad? Ok, no, hermana Alba, vamos para allá. Pero yo quiero que dejemos muy claro esto, porque es lo que Pablo... A ver, nosotros necesitamos... Acá lo que nosotros necesitamos es comprender muy bien todo lo que Pablo dijo para nosotros poder aprender y poder cambiar la experiencia que hemos tenido. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos quedamos únicamente con Pablo juzgó al fornicario en Corinto y dijo entrégueselo a Satanás. Tírenlo para afuera, porque es lo que dice el texto. ¿Recuerdan que leímos el texto el martes? Es eso lo que dice el texto, ¿cierto? Cierto. ¿Qué es lo que hemos aplicado nosotros? Ahí sí, más queridos, eso literalmente. Y eso le sumamos por ahí un texto en Mateo 17, creo que es Mateo 17. Si tu hermano peca contra ti, habla con el hermano estando tú y él solo. Si te escuchó, has ganado a tu hermano. Si no te escuchó, ve con 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los escucha, ganaron al hermano. Si no los escuchan, llévelo a la iglesia. Si no lo lleva, si no escucha hacia la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Palabras más, palabras menos, las mismas de Pablo. Entréguelo a Satanás, sáquelo. Y a nosotros nos fascina eso. Pero muchas veces ni siquiera hacemos todo ese proceso, no que de una vez como publicano, para afuera. Exactamente. Entonces, eso que hemos vivido a la luz de lo que estamos aprendiendo hoy, ¿es lo que Dios quiere? No. Escúcheme muy bien la pregunta. Yo soy un convencido de que en la iglesia tiene que haber corrección. Correcto, sí. Ya, la iglesia no es el libro de jueces. La congregación no se puede comportar como en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. No. La iglesia tiene unas directrices. ¿Y dónde encontramos esas directrices? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso nosotros llamamos pecado a lo que la Biblia llama pecado. Y a lo que la Biblia llama pecado, trazando muy bien las escrituras. ¿Sí? Trazando muy bien las escrituras. Llamamos pecado a lo que la Biblia llama pecado. Ejemplo. Miren, hermanos, yo pienso que a partir del día martes, o sea, para las clases de martes, miércoles y jueves, que son las clases que yo enseño, los días que yo enseño, todos tienen que estar sentados con la pantalla prendida en su ordenador, en su celular, porque de otra forma eso es indecoroso delante del Señor. No estamos no le estamos rindiendo respeto al Señor. ¿Eso qué es? No, muéstremelo bíblicamente. Eso no está bíblicamente. Es juicio, pero no es. Eso, vea, eso se llama capricho. Y que yo abuse de mi conocimiento para agarrar 2 o 3 textos o un texto de la Biblia para quererle dar una base escritural, pues de eso está lleno el mundo denominacional, de eso está lleno el mundo como tal. Hermano, ¿Sí? pero si pide, por favor, ¿podemos poner la pantalla? No, es que yo no puedo pedir. Ahora, lo que yo no puedo, en el ejemplo lo que estoy diciendo, hermano Pablo, es, lo que yo no puedo decir es que el que no lo aprenda y esté sentado recto
con una buena postura, Sí, entonces eso. está pecando. Yo no puedo No, decir no. eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Pero mira que nosotros muchas veces juzgamos al hermano no por un acto que la Biblia diga, sino porque entramos a juzgar su motivación. Correcto. Y hace un rato dijimos que quién de nosotros está capacitado para juzgar la motivación de alguien. Ninguno. 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 Entonces, mire, abrimos la mente. Los corintios tenían la mente abierta. Ay, no, nosotros somos una iglesia llena de amor porque lo aceptamos a él. Porque lo que él está haciendo es un hecho concreto que va en contra de la palabra de Dios. Imagínense que yo llegase el día domingo y les dijera, bueno, mis hermanos, a partir de la próxima semana vamos a participar de la Cena del Señor. A adorar a Dios activamente. Únicamente. Vamos a participar de la Cena del Señor únicamente las personas que durante la semana no cometieron ningún pecado. Posible. Ya se quedó. No lleven los elementos, tranquilo, no los lleven. ¿Para qué los van a llevar? ¿Sí? Bueno, no va a ser tan estricto, pues. ¿Saben, hermanos? No, eso del jugo de uvas y todo eso, no, pero eso era porque el apóstol no conocía la Coca-Cola. Entonces vamos a participar de la Cena del Señor con Coca-Cola. No, y con croissant. Hay, lo que vamos a una- desayunar. hay un fresco. Ya lo que que vamos a es hacer, fresco ya de lo que vamos a uva. hacer es desayunar. Desayunar. Sí, croissant, Coca-Cola, huevitos revueltos. Chocolatito Ah, bueno. caliente. Ahora, hay una cosa. Y el pan, no va a ser con pan. Tampoco va a ser con croissant. Ya, Ferni, porque el croissant lleva levadura. No, con arepa. Vamos a hacer pancakes. Eso no lleva levadura. La masa de pancake no lleva levadura. Sí Creo yo. lleva. Pues. Tampoco. Sí lleva. Si lleva, entonces lo vamos a hacer con arepa, pues. Con arepa. El arepa y no lleva levadura. ¿Se puede hacer eso? Y con huevo. No. No creo. No, porque ahí nos estamos saliendo del modelo. Nos estamos saliendo del molde. Yo no puedo hacer eso. Ah, pero resulta y sucede que yo estoy en fornicación. Pero ustedes no me pueden juzgar porque ¿quiénes son ustedes para que me juzguen? ¿Es eso cierto? Bíblicamente está en pecado y se le demuestra y se reprende bíblicamente. Bíblicamente no es correcto, y si bíblicamente no es correcto, hay que hacerle saber de que no es correcto. Exacto. Y cuando estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Juzgando. Juzgando, pero no estamos juzgando la intención, estamos juzgando el hecho. ¿Sí? ¿Qué hizo David con Natán? Perdón, Natán con David. Me quedé como... Lo juzgó. Sí, le llevó a conciencia y después le dijo. Le juzgó. Que David fue el que dictó la sentencia. Sí. Muerte. ¿Qué hubiese pasado si David supiera que Natán le iba a decir que era él? No dice que es muerte. No dice que muerte, no, tengámosle misericordia. Pasémosle esta y otra. Dele 2 corderitos en vez de 4. Sí, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros sí juzgamos, hermanos, pero juzgamos lo que la Biblia juzga, no lo que a nosotros nos parece. Por eso, nosotros necesitamos, y Pablo nos insiste tanto, que busquemos la unidad de la fe. Un Señor, un bautismo, una fe, ¿cierto? Pero es que la unidad de la fe no es únicamente eso, hermanos. La unidad de la fe. ¿Qué creen ustedes que es la unidad de la fe? Yo iba a dar la respuesta, pero es que
hoy quiero que ustedes hablen. Que todos tengamos un mismo sentir y busquemos lo qué? mismo en ¿En Cristo, en Cristo, en llegar a la plenitud de Cristo. Sí, pero eso es muy general. Es Pero basado, ¿cómo es ese mismo? basado en el trazado de la Biblia de qué es lo que es ese sentir. En un mismo parecer, o sea, estemos de acuerdo con lo que decidimos. Hay iglesias de Cristo que no están ni siquiera cerca de ninguna unidad de la fe, porque cada uno piensa distinto. Muchos piensan que creer, muchos piensan que al creer ya con eso tienen la salvación, porque en ese momento es cuando son rociados por la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Por ejemplo. Entonces, a partir de allí, ya no hay unidad de fe. Y Pablo dice que hablen todos una misma cosa. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando la palabra. De resto no hay forma. Juzgándola. Mire, hermanos, a mí me encanta el término, sean todos de un mismo sentir. Porque cuando se habla de sentir, se está hablando de experiencia. Nosotros hemos creído por años, hermanos, que la unidad de la fe es que todos aceptemos, ya parecemos más denominacionales que cualquier otra cosa, que todos aceptemos el dogma doctrinal que se nos ha enseñado. Entonces tenemos que llegar a la unidad de la fe, si es una sola copa en la cena o si son muchas copas. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, de que en la iglesia no se recogen diezmos. Entonces recogemos limosnas. ¿Ustedes creen que eso es la unidad de la fe? No, eso no es así. No. Cuando Pablo está diciendo sientan lo mismo, es decir, vivan de la misma forma. Esa es la unidad de la fe a la que tenemos que llegar. Y en esa unidad de la fe está el compartir. Está el compartir. ¿Cómo, Daniel? Que en esa unidad de la fe está el compartir, pero no solamente compartir la Santa Cena, sino es ayudar verdaderamente al hermano. Hay muchas cosas. Y muchas cosas que no hacemos. No a la letra. Me van a tener que aguantar todo este año hasta que cambiemos. Vamos a dejar de ser tan, entiéndalo en el sentido que lo voy a decir, tan escriturales. Porque estamos siempre yendo, no estoy diciendo que nos vamos a apartar de lo que dice la escritura, pero es que nosotros no estamos viviendo, no le estamos. Hay un texto, mi memoria no me falla, es en Hebreos, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra el alma y los corazones y las coyunturas y los tuétanos. Lo que creo que es lo que dice, ahí lo parafraseé. Sí, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, no estaba tan perdido. Muchas gracias, Daniel. Alguien que lo lea. Vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las extensiones del corazón. Ok. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Es viva y eficaz. Viva y eficaz. Porque penetra el alma y los ¿qué? Los tuétanos. No, pero y el espíritu. El espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas. Ok, las coyunturas. Aquí hace una incisión, esto es un corte de bisturí profundo, es una cirugía, nos abrieron por una cirugía de corazón abierto. No hubo láser, aquí no hubo nada, aquí nos abrió. ¿Cómo entiendo yo que la palabra de Dios es viva y eficaz? Si la vivo.
Transformando mi vida por la experiencia. Amén. Es que no es, vale, hermanos, esto no es de leer. Y ya que usted me van a decir, ¿cómo que no es de leer? Ya se va a contradecir porque usted dice que tenemos que leer la Biblia. Esto es de oír. Esto es de hacer. Vivir lo que te dice el texto. Porque si no, ¿cómo entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz? Verbo. Como dijo por ahí el gran filósofo guatemalteco Ricardo Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es acción. Y nosotros estamos llamados a hacer acción, a movernos por el Espíritu. Pero nosotros queremos movernos por el Espíritu. ¿Y cómo nos movemos nosotros hoy por el Espíritu? Escuchándolo. ¿Dónde lo escuchamos, hermano Augusto? En la Biblia. En la Biblia. Entonces, para que esa palabra de Dios sea viva y eficaz, yo soy el que le tengo que dar esa vida, o le doy, o le permito dar esa vida, cuando permita que ella parta todo, abra todo, para llegar a lo más profundo de mi ser, pero no para quedarse allá guardada, con un montón de capa de tejido, de músculos, de grasa, en el caso mío más grasa, piel, ¿sí? Sino que eso me transforma. Entonces, tenemos que ser de un mismo sentir ¿en qué? En hacer, en vivirlo. En vivir. Miren, hermanos, para mí el texto más poderoso de la naturaleza de la iglesia es Hechos 11:26. Los discípulos se reunieron todo un año en Antioquía y se les llamó. O sea, ¿cómo es eso de que se les llamó? ¿Por qué los llamaron cristianos? ¿Cuál fue la razón para que los llamaran cristianos? Por su forma de vivir. Porque vivían de acuerdo a Cristo. Ajá. Cuando la gente los veía, veían a Cristo. Venga, es que eso era lo que hacía Cristo. Eso era lo que hacía Jesús el Cristo. Eso era lo que hacía Jesús de Nazaret. Habla como Jesús de Nazaret. Pero mire, eso no fue algo que se dio ahí. Era algo que se venía dando en la transformación de los mismos apóstoles. Cuando Pedro niega a Jesús, una de las cosas por las que lo señalan no es, dice, sí, usted tiene que ser de ellos porque habla parecido. Sí. ¿Qué tan parecidos estamos nosotros a Jesús? Muy poco. Mal. Entre esos, o sea, no lo estoy diciendo a usted, hermano, lo estoy diciendo para todos. Que yo sé que la respuesta de todos es que muy poquito. Y entre menos nos parezcamos a Jesús, más mal estamos. Claro. Hermano. Porque esto es una cuestión de vida. Porque Pablo le dice a los corintios, venga, paren. Wait, time. Ustedes, ¿por qué tienen este muchacho ahí como si nada estuviera pasando? Porque era la vida de la iglesia la que estaba en juego. Era la vida de la iglesia, el nombre de Jesús, el que se estaba vituperando. Pero nosotros sacamos pecho, hablamos duro, cambiamos la entonación de la voz, porque es que nosotros vamos para la iglesia. Y se nos llena la boca y se nos caen las calzas de las muelas, como me decía un profesor de mercadeo, porque es que nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia verdadera. Bueno, si me permite un comentario. Y fuera de nosotros, todo el mundo va para el infierno. O sea, si usted no es de este convicto, ya tiene reservadita paila en el infierno, no se preocupe. ¿Ustedes creen que eso es lo que el Señor quiere? No, claro que no. Hermano, permite un comentario. Sí, hermano Pablo. Rápidamente. Nuestra fe no es solamente una fe doctrinal, que yo creo que debemos tener también la importancia de aprender las enseñanzas de Jesús.
Jesús mismo decía, yo no enseño, yo lo que les enseño, yo lo he oído de mi Padre, decía Jesús. Pero también tenía una fe experiencial, se puede decir. Sí. Experiencial, que no es una cuestión de... tenemos que moldear nuestra vida a las enseñanzas de Jesús, pero tenemos que mostrar esas enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, o sea, no solamente en las cuatro paredes, sino en las calles. Ahora, por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado de que no solamente se sirve la comida dentro de la iglesia, también hay personas que sufren necesidad, hombres, mujeres que sufren, y también tenemos que mostrarles nuestra fe y cómo el Señor Jesús ha cambiado nuestras vidas y enseñarles a ellos para que vengan también a los pies de Cristo. ¿Por qué se maravillaba la gente escuchando a Jesús? Pues la verdad. Porque Jesús, dice el texto, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad. ¿Y cuál era la autoridad de Jesús? Que vivía lo que predicaba. Que hacía. Vivía lo que predicaba. Que no era como los... No era como los maestros de su tiempo. Que había que escucharlos, pero no hacer lo que ellos hacían. Ah, muy bien. Ahora, nosotros, pueblo de Dios del siglo XXI, ¿qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús? ¿Y qué tanto nos ¿Tenemos nosotros esa autoridad moral cuando enseñamos? No. Es un reto. Bien. Es un reto. Ese es el reto. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la palabra. Ese es el reto. Pero tenemos que cumplir el reto, muchachos. Tenemos que hacerle. Ay, hermano, es que eso es muy difícil. Nadie le dijo que vaya fácil, pero tampoco es imposible. Entonces nosotros sí tenemos que juzgar. Hay cosas que nosotros las vamos a tener que juzgar. Es que nosotros juzgamos todos los días. Nosotros todos los días hacemos un juicio. Hasta en cosas muy simples. Voy a la hora del lunch. A la hora de la comida dicen los mexicanos, a la hora del almuerzo decimos acá. Decido. ¿Me tomo un jugo o me tomo una Coca-Cola? ¿Qué estoy haciendo? Un juicio. Un juicio. Agua, nomás, hermano, mejor. Agua, ¿sí? ¿Sí ven? Agua caliente con limón. Como panela con limón. Ah, vea, no era una opción múltiple. Yo les puse, solamente era en esas dos. Pero es que nos gusta buscar de más. A ver, entonces, mire, nosotros en todo. ¿Saben qué nos está haciendo falta a nosotros, hermanos? Experiencia. Nos está haciendo falta ponerle carne. No carnalidad. Ponerle carne a la doctrina que tenemos. Yo soy un convencido que tenemos una doctrina excelente porque es la doctrina del Señor. Pero esa doctrina, sin vida, de nada nos sirve. Hay que enseñarla al mundo. De nada nos sirve. Sí hay que enseñarla. Hay que vivirla. Pero desde la experiencia. A eso me refiero. O sea, que la gente lo mostrarlo. Porque, mire, la gente está cansada de los predicadores. La gente está cansada de los pastores, de los sacerdotes. ¿Por qué razón? Hablan muy bonito. Hablan muy bonito. Algunos ganan, pero hacen muy feo. ¿Es así o no es así? Exacto. Entonces, sí, hay momentos en los que nosotros vamos a juzgar. Pero recuerden, juzgamos un hecho en concreto. Y lo juzgamos porque la palabra de Dios ya lo juzgó. Una persona que fue sorprendida robando.
¿Ya la Biblia juzgó ese acto, sí o no? Sí. Digo que me limites a eso. Lo que No, puedo entrar no es- robarás. ya por eso, ya la Biblia lo juzgó, ¿cierto? Como la Cierto. Biblia ya lo juzgó, de listo. Lo que yo no puedo hacer es entrar a discutir, a juzgar la intención, porque eso no me corresponde, porque no puedo hacerlo. Y así como yo no puedo juzgar la intención, yo no puedo juzgar la intención en el acto de pecado, tampoco puedo juzgar la intención en el acto de arrepentimiento. Y eso fue lo que vimos en la unidad pasada. Natán nunca cuestionó el arrepentimiento de David. Y David nunca dijo que estuvo arrepentido. O sí dijo que estuvo arrepentido. Solo reconoció que pecó contra Dios. No. Una cosa es yo reconocer que pequé contra Dios. Y otra muy diferente a decir que estoy arrepentido. Así es. En el texto de segunda de Samuel capítulo 12, David en ningún momento habla de su arrepentimiento. En ningún momento. Lo único que se nos habla es de que David reconoció que había pecado. Delante de Natán, David reconoció que había pecado contra Dios, y para Natán eso fue suficiente. Porque es que hasta ahí llega mi trabajo. Hasta ahí llega el trabajo de nosotros. El problema en Corinto, ¿cuál era? El problema en Corinto fue que es que Pablo estaba preocupado por la situación que estaba viviendo el muchacho. Pero ¿dónde estaba el liderazgo de la iglesia de Corinto? Nadie. Estaban envanecidos. No había. Estaban envanecidos. Ellos estaban, uy, no, nosotros somos muy cool. Uy, no. Somos la iglesia más cool del vecindario. Inclusiva. Somos una iglesia inclusiva. Somos una iglesia open mind. No les vamos a juzgar. No juzgamos a nadie. No sé cómo predicarían Marcos 16:16. Si no juzgan a nadie, no sé cómo predicarían Marcos 16:16. Vaya, prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será Condenado. pero nosotros no condenamos a nadie. Entonces, ¿cómo lo predican? ¿Cómo lo van a predicar? Entonces, ojo, que sí, el martes vamos a entender qué fue lo que Pablo dijo cuando dijo, entréguelos a Satanás para la destrucción de la carne, con un propósito, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es muy posible que el pecador era el miembro de la iglesia, era el hermano, el muchacho que pecó. No habla mucho del padre ni de la madre, pero habla del joven que estaba. Sí, es que era alguien que tenía por mujer a la esposa de su padre, a la madrastra. Sí, no, pero digo que el hermano, el muchacho ese, parece que era el miembro de la iglesia. Sí. Era miembro, sí. Él era el miembro de la iglesia. No sabemos si el papá y la madrastra eran miembros de la iglesia. Él sí era miembro de la iglesia y por eso Pablo está actuando así. Ahora, va a adelantar un segundito. Hay quienes dicen, es que Pablo se contradice. Porque en Corintios mandó a que se lo entregaran a Satanás, pero en Gálatas dice que tenemos que restaurar. No hay una contradicción. Porque en el verso 4-5 dice, entrégueselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. O sea que Pablo dice, venga, la disciplina como tal, esta corrección, lo tiene que llevar a él, y eso es una moneda al aire, realmente, y Pablo lo entiende así. Por eso, después de que estudiamos 1 Corintios capítulo 5, tenemos que mirar el final de la historia, que no termina en 1 Corintios capítulo 5, sino en 2 Corintios capítulo 2. Porque en 2 Corintios capítulo 2
Pablo vuelve y pregunta por este muchacho y les pregunta a la iglesia, listo, entonces ustedes que cuando estaba pecando no hicieron nada y ahorita que está afuera tampoco han hecho nada para volverlo a traer. Entonces, ¿dónde están las enseñanzas de dejar las 99 y buscar la una? Sí. No hay Esas vivencia. son las cositas, esos son los pequeños detalles que a la iglesia actual se le olvida. Porque sí es cierto, hermanos, es real. La congregación necesita corrección. Pero la corrección tiene que ir enfocada a la restauración. Pero no, que por el nombre, pero no que por el nombre del amor no se haga lo que se tiene que hacer. Sí, Daniel, lo que pasa es que son los dos extremos. Lo que pasa es que son los dos extremos, Daniel. Por el nombre del amor no se corrige. Pero por el nombre de no sé qué, no se restaura. En Hebreos dice, el escritor de Hebreos dice que así como un padre disciplina a su hijo, así Dios disciplina a sus hijos también. Si no, no sería, claro que sí. hijo, sería bastardo. No, es que es correcto. Es porque lo ama a su hijo, no quiere que se pierda. Pero Dios no nos disciplina a nosotros al punto de no restaurarnos. Así es. Y ese Yo es el problema. quiero que entendamos lo siguiente, hermanos. Pecamos tanto cuando en nombre del amor, y lo voy a poner entre comillas, decidimos no corregir, como cuando en el nombre de la disciplina decidimos no restaurar. Ambos están igual de equivocados. En las dos nos estamos equivocando. Hacemos más eso de la disciplina porque a veces apedreamos y no vamos a buscar a la persona a la que se le... Eso es lo que necesitamos cambiar entonces. Eso es lo que necesitamos cambiar. Pero de eso vamos a hablar entonces. ¿Cómo, hermano? O volver a la escritura. Sí. Ver la escritura realmente como tal cual es. Sí. Claro, es que tengo que ver las dos caras. La Biblia me muestra las dos caras. La Biblia me muestra la cara de la disciplina, pero me muestra la cara de la restauración. Jesús a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que la condenan? ¿Quién te condenó? Ninguno. Ninguno, Señor. Yo tampoco. Ay, tan amoroso Jesús no la condenó, ¿no? La restauró, mío. Le acabaste de salvar la vida. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa mujer salió a qué? Agradecida. Esa mujer salió reformada. Algunos creen que fue Magdalena. Pobre, a Magdalena le han achacado cuánto crimen pasional hay en el Nuevo Testamento. Sí. Algunos creen que era Magdalena. Tuvo un hijo con Jesucristo. Sí, por eso le digo que cuánto crimen pasional. Entonces, hermanos, tenemos que mirar todo. ¿Listo? Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Permanezcamos fieles. Amén. Oremos los unos por los otros. Oren por mí. Acuérdense de mí en sus oraciones. Yo lo necesito mucho. Yo necesito mucho las oraciones de ustedes y agradezco las oraciones de ustedes. Claro. Cuente con eso. Muchas gracias, hermano. Porque no es fácil. Sí, claro. Porque mucho de lo que por las que las congregaciones están fallando hoy es nuestra culpa. Es la culpa de los predicadores. Porque nos hemos envanecido. Sí. Porque nos hemos llenado de soberbia. Y porque las congregaciones terminan pareciéndose más a sus predicadores, a sus pastores, que al Señor. Y por eso tenemos que pedir perdón. Pero no solo pedir perdón, sino llevar la congregación a una transformación para que la iglesia se parezca al que se tiene que parecer. Nosotros tenemos que parecer al dueño del aviso. Correcto. Usted se llena la boca diciendo que es cristiano. Ay, ¿cómo se llama su iglesia? No, se llama Iglesia de Cristo. Y se le caen las calzas. Viva a Cristo. Ese es el reto. Amén. Ese es el reto de todos los días, vivir a Cristo. Entonces, por eso
necesito que ustedes estén orando por mí, hermanos. A los que no estuvieron ayer, que ahorita estaban ahí como, yo sé que están ahí como, bueno, ¿y cuál fue la dinámica de la gratitud? ¿Cuál es la dinámica del agradecimiento? ¿Y qué es lo que están hablando? ¿Cómo así? Ayer les decía a los hermanos, el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos estar ansiosos por nada, sino que debemos de llevarle toda esa ansiedad, todas las cosas que nos preocupan a Dios en oración, en acción de gracias. Y cambiar nuestra forma de pensar, y tenemos que pensar en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es honesto. Estoy hablando de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Y lo estoy parafraseando solamente. Les decía que hay una dinámica que es la dinámica del agradecimiento o de la gratitud. Y es, cuando usted se despierta en la mañana, empiece a dar gracias por todo. Hasta por el oxígeno. Empiece a dar gracias por todo. Mire, hay cosas que nosotros tenemos y que estamos acostumbradas a tenerlas. Entonces creemos que no, pues es que eso es normal. Porque lo merecemos. Eso es peor, pero es que creen que lo merecemos, ¿cierto? Pero hay cosas. ¿Hay algún invidente entre nosotros? No, ¿cierto? No creo. No, Creo que no. Creo que entre los que estamos acá no hay ningún invidente, ¿cierto? correcto. No, no creo. Pero vemos. Hemos dado gracias a Dios porque podemos ver. Claro. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, para nosotros eso es normal. Estamos acostumbrados a oír. Estamos acostumbrados a gustar. Algunos nos dio COVID y ni el gusto lo perdimos. ¿Cierto? Entonces nos acostumbramos a todo eso. Nos acostumbramos a tener un baño, un jabón, un champú. ¿Sí? Tener el cuerpo completo, los 10 dedos. Tener el cuerpo completo. Entonces, darle gracias a Dios por todo eso. Porque a medida que nosotros agradecemos, y Daniel lo decía ahorita, usted empieza a hacerlo, y yo lo hago, sí me tomo un momento en la mañana cuando despierto, pero yo me estoy luchando y estoy dando gracias mentalmente. Yo voy para mi trabajo y estoy dando gracias, estoy dando gracias, estoy dando gracias, estoy dando gracias. ¿Y saben qué? A ratos no puedo decir que he aprendido, pero sí lo he hecho. Lo he aprendido es porque ya lo dominaría. Dar gracias hasta por las dificultades. Yo sí sé eso. Dar gracias por las dificultades, dar gracias por eso que se me está dificultando, pero yo sé que tú tienes un plan para mí y gracias por ese plan que tú tienes. Y nuestro día empieza a cambiar. Nuestra perspectiva empieza a cambiar. ¿Qué tal si empezamos por ahí? A ver si nuestra perspectiva empieza a cambiar y empezamos a vivir de otra manera. Y capaz llegamos a ser de un mismo sentir. Empezamos a sentir. Wow, sería interesante tener un marcador, o sea, de eso que va anotando uno, taca, 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 que va marcando los agradecimientos. Sí, un contador, de los que tienen en los museos para contar los estadios, en los museos. Sí, sería bueno, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a agradecer. Los invito. O sea, no es una tarea, no es nada. Los invito. El que lo quiera hacer, háganlo, aprovechen. Los que lo quieran hacer, vamos a hacer una cosa. El que lo quiera empezar a hacer a partir de mañana lo hace viernes, sábado, domingo, lunes. Y el martes yo voy a preguntar quiénes han estado haciendo la dinámica del agradecimiento, ¿cierto? Entonces el que me diga, yo lo he estado haciendo, esa persona nos va a contar, venga, ¿sabe que yo lo empecé a hacer? Y ¿saben qué? Sí empecé a ver que mis días empezaron a cambiar. Empecé a ver las cosas diferentes. Por esto y esto, pues no me lo digan así pues tan general, sino algo así para que todos le demos gracias a Dios por esas batallas pequeñitas. Pero las guerras se ganan por las batallas pequeñitas. Y empezamos ahí. ¿Les parece? Correcto. Ahí les dejo la invitación, pues, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Igualmente, hermano.
Hermano Ramón, despídanos en oración, por favor.